empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Como dice Chiche, el lugar donde respetan el valor de tus afectos. Acordate, Cabildo 2114. Cabildo 2114. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114. Porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos y también el protocolo de seguridad COVID-19. Cabildo 2114, casi juramento. Cabildo 2114. Volvemos a Casa de Gobierno. Sigue hablando el ministro Martín Guzmán. Defendiendo la renta inesperada en función del aumento de precios por la guerra. A ver, lo escuchamos un poco. Y la forma de pago va a ser junto al vencimiento del impuesto a las ganancias de sociedades de capital. Y por supuesto que dentro de las normas vigentes, la AFIP puede establecer anticipos y o retenciones en la fuente. Y el destino va a ser el Fondo de Rentas Generales, por lo tanto, este es un impuesto coparticipable que le va a permitir tanto a la nación como a las provincias contar con recursos para implementar políticas públicas en pos de una Argentina con más fuerza desde lo productivo y con mayor equidad social. Lo que estamos haciendo es actuar de una forma pragmática, un Estado que defiende a su gente, defiende al tejido productivo y social y actúa de forma pragmática. En parte del debate que se dio en lo que fue el proceso desde el anuncio de que íbamos a enviar un proyecto de ley al Congreso de la Nación para gravar la renta inesperada, hubo ciertas discusiones que planteaban, bueno, ok, el Estado en estas circunstancias hace esto y qué hace cuando se da una situación negativa desde el punto de vista de las ganancias, desde el punto de vista de la producción. Y lo que el Estado hizo en ese momento, que fue el peor momento de la pandemia, fue estar presente del lado de la gente, del lado de la producción, adoptando una serie de medidas que fueron las que permitieron proteger a todo nuestro tejido productivo. Recordemos, el programa de asistencia al trabajo y la producción, el ATP, en el cual se llegó a subsidiar hasta el 50% de los salarios de los trabajadores del sector privado registrado. La reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales, la postergación del pago de las contribuciones, la expansión del crédito a tasa subsidiada, el crédito a tasa cero para los monotributistas, el repro, la moratoria impositiva, una línea de crédito a una tasa de interés nominal del 24%, cuando por entonces la inflación estaba alrededor del 50%. Cuando el sector privado sufrió y necesitó del Estado, el Estado estuvo presente. Se protegió a la producción, se protegió al trabajo y la Argentina se pudo empezar a recuperar de una forma equitativa. Ese es el camino por el cual la Argentina debe continuar y por eso también estamos haciendo esto que acompaña a todo el resto del esquema de las políticas económicas y públicas que estamos adoptando. Lo mismo ocurrió cuando se tomó la medida del aporte solidario y extraordinario, una medida que permitió financiar políticas públicas para lidiar con lo peor que nos presentaba la pandemia en términos económicos y sociales. Y desde el punto de vista productivo, nuestro gobierno siempre apuntó a ir fortaleciendo el tejido productivo y las condiciones de inversión. Recordemos, por ejemplo, que se adecuó toda la estructura de derechos de exportación, reduciendo alícuotas a todas las economías regionales, la economía del conocimiento, la industria, la automotriz, la industria del conocimiento, y eso es lo que permite que hoy la Argentina tenga un perfil de mayor diversificación y de mayor fuerza en toda nuestra estructura, lo que está ocurriendo con la recuperación de la industria, con la recuperación del sector energético y lo mismo en cuanto a la agroindustria. Pedimos y valoraremos profundamente el acompañamiento del Congreso de la Nación
en estas circunstancias que son tan difíciles para todo el mundo. Ahí están los argumentos del ministro Martín Guzmán. Un apunte de lo que acabamos de escuchar, Manuel. Bueno, ahí tomando nota, es lo que en definitiva casi textual a lo que el Palacio de Hacienda, de lo que el agente de Guzmán había dejado filtrar en las últimas horas. Lo cierto es que quienes... a ver, hay que aclarar que esto es una modificación del impuesto a las ganancias, por lo tanto es dinero, o que el grueso del dinero lo va a recibir el gobierno el año que viene, durante 2023. Así que en tal caso no hay ninguna emergencia para cubrir, ¿no? En el caso que se apruebe en el Congreso. En el caso que se apruebe en el Congreso, empresas que hayan ganado más de 1.000 millones de pesos, que hayan tenido una ganancia 10% superior, o que tengan una ganancia 10% superior en el 2022 respecto al 2021, o quienes hayan ganado un 20% sobre su facturación, es lo que se entendió. La alícuota será del 15% y te doy simplemente un dato de color. Impuesto que se aumenta o se modifica en perjuicio de los contribuyentes número 22. Este es el impuesto número 22 que crea o aumenta su alícuota este gobierno. Muy impresionante. Presentes en el acto de Casa Rosada, Pablo Moyano y Juan Grabois, ¿no? Cuando hay que capturar renta ajena, están en primera fila los muchachos, Juan Grabois y Pablo Moyano. Más tenemos sobre la... Sí. Ahí está, mira, Yasky, Moyano, están todos. Está hablando Fernández ahora. Más de la renuncia de Culfas. Estamos desglosando la carta, Pablo, la carta de renuncia de Culfas. Un misil del ex ministro de Producción hacia el kirchnerismo. Mirá lo que dice de la política de subsidios. Dice que el sistema es desquiciado, que tiene un enorme costo fiscal, que es socialmente injusto, centralista, antifederal y pro rico, y que como peronista se avergüenza. Que como peronista se avergüenza. Bueno, se fue tirando una bomba al kirchnerismo el momento en que supuestamente su jefe quiere reconciliarse con Cristina. ¿Qué está diciendo Alberto? A ver. Comentaba el viernes que cuando hablé con Scholz o cuando hablé con Macron, le expliqué que esa guerra que estaba ocurriendo en el norte del mundo iba a tener efectos devastadores sobre el sur del mundo, en ese hemisferio sur. Y no es muy difícil verlo. La crisis ya afecta a África, ya afecta a Asia, afecta a países de Centroamérica, afecta al Caribe. Hoy miraba en un WhatsApp que subió un CEO de una cerealera multinacional argentina, cómo se incendiaba otra cerealera internacional repleta de trigo en Ucrania. Y ese era trigo que se perdía para el resto del mundo. Y cuanto más trigo falta, más sube el precio del trigo. Y el trigo llegó a superar los $400, algo absolutamente inesperado. No hace 6 años atrás, inesperado en noviembre o en diciembre. En verdad, el mundo, esta guerra nos somete a dos realidades. A que millones de seres humanos entran en riesgo y a que muy poquitos ganen muchísimo con los efectos de esta guerra. Y esa es la inmoralidad que no podemos permitir. Esa es la indecencia que desde la política y desde el manejo del Estado no se debe permitir. Porque está claro que esta guerra se convierte en una oportunidad. Está claro que esta guerra que hace faltar petróleo hace que el petróleo suba. Y es verdad que hace faltar el trigo, hace faltar el girasol y por lo tanto todos esos precios suben y que el maíz también sube porque también falta. Y es cierto también que esos precios se pagan, que en el mundo alguien los paga. Y es cierto también que unos pocos con todo eso medran y eso no llega al conjunto social. Esa ganancia que nadie esperaba tener, porque nadie esperaba una guerra de estas características, no llega al conjunto social, esos efectos de mayor precio. Es más, en la Argentina tienen un efecto dual. Ganamos vendiendo trigo porque el trigo sube, pero a su vez nadie desacopla los precios internos y entonces hacen subir el precio del trigo a la par del precio internacional. Este debate debemos darlo de una vez de cara a la gente, porque todos nosotros, el otro día lo escuchaba Perón
explicar que el trabajo era tan trascendente como el capital y que el trabajo necesitaba asociarse al capital para que una sociedad crezca. Ahora, la realidad es que lo que uno percibe es que las compensaciones en situaciones como esta no son iguales. Preocupa además que eso ocurra en el continente más desigual del mundo, porque lamentablemente vivimos en el continente más desigual del mundo. Y por lo tanto no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a semejante realidad. Como anticipé en aquellos días, quería trabajar para que a fines de mayo pudiéramos presentar esta ley. Nos extendimos un poco, pero lo estamos haciendo hoy. Y lo que más queremos es generar un enorme debate sobre cómo queremos vivir en Argentina. Porque una sociedad es una sociedad donde todos ganan. Cuando algunos ganan muchos y millones se empobrecen, eso no es una sociedad, se parece más a una estafa. Y la verdad es que no hemos venido acá para convalidar estafas. Hemos venido acá para convalidar igualdades, para equilibrar aquello que se ha desequilibrado. No estamos irrumpiendo con ninguna norma tirada de los cabellos, sacada de la galera. Estamos viendo que estamos haciendo algo que el mundo hizo antes y que el mundo hace ahora. Y no lo hacen los países que aplican regímenes no democráticos o que, para hablar con tonos o con lenguaje habitual, están volcados a la izquierda. Lo hace Gran Bretaña, lo hace Italia, lo plantea Estados Unidos. Siento que tenemos la obligación de dar este debate y tenemos la obligación, y el Congreso tiene la obligación de acompañar y sacar esta ley. Como bien dijo Martín, no es una obligación del Frente de Todos, es una obligación de todos los diputados y de todos los senadores. Porque lo que necesitamos es que en una situación tan ingrata que ni siquiera sabemos cuándo va a terminar, unos pocos no ganen tanto en desmedro de las inmensas mayorías. Hemos venido a poner igualdad, hemos venido a construir justicia social. Eso es todo lo que estamos haciendo. Gracias a todos y todas. Con las palabras del señor presidente de la Nación, damos por finalizado este acto. Agradecemos a todos y todas por habernos acompañado. Qué patético todo, ¿no? Qué patético. Qué patético todo. Bueno, tener que fumarse esto, con razón hacen, o sea que nos estamos enfermando, con esta gente nos estamos enfermando. Creo que nos merecemos las cadenas nacionales, ¿vos sabés? Que vengan a imponer las cadenas nacionales de nuevo. Listo, así no tenemos que discernir si esto quiere escucharlo la gente o no. Qué tóxica que es la Argentina, por Dios. Y no nos damos cuenta y estamos intoxicados todos, ¿eh? Alguna vez la gente nos va a pasar la factura por replicar esta estupidez. Estas estupideces. Tener que escuchar estas estupideces. De un tipo que está llevando a la Argentina al fracaso, al precipicio. Que no sabe ni lo que dice. Que tiene explicaciones económicas esotéricas. Que solo porque tiene la